Mientras que parlamentarios de diversas bancadas sostienen que hay evidencia suficiente para ordenar la detención preventiva contra el expresidente Humala, el exmandatario aseveró que lo dicho por Marcelo Odebrecht obedece a una estrategia para no crear un problema con el acuerdo firmado en el Brasil. El Ministerio de Economía congeló las cuentas de los gobiernos regionales del Callao y Ancash y la Municipalidad de Chilca a pedido de la Contraloría General de la República, aclarando que la medida no afectará el pago del personal y cargas sociales, entre otros servicios. Como se sabe, las autoridades de estas instituciones están implicadas en casos de corrupción. Y Verónica Mendoza afirmó durante su participación en una conferencia en la Universidad de Harvard que siempre ha sido absolutamente clara en deslindar con toda violación de los derechos humanos, con todo debilitamiento de la institucionalidad democrática, se dé donde se dé, incluida Venezuela. Esto al ser consultada sobre por qué no ha hecho un deslinde sustancial respecto del gobierno de Nicolás Maduro. Lidercom demandó al Estado por $100 millones ante el CIADI porque se han incumplido normas sobre la exclusividad de la empresa para realizar revisiones técnicas en Lima Metropolitana. Raúl Barrios precisó que el monto de la indemnización se justifica por la cantidad de vehículos que no han pasado por las plantas de Lidercom y que hacen la revisión técnica en las plantas de la competencia. Y ya sabe que para estar informado a las 24 horas del día lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición nueva de En Portada. Hoy nos acompaña Maggie La Huerta. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches con todos y muy buenas noches también a nuestros invitados que están aquí, dos Luises, Luis Taís, analista político, y Luis Daveloa, también analista, para comentar las noticias más importantes de hoy. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están, caballeros? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, evidentemente la noticia de ayer y de hoy también tiene que ver con las declaraciones de Marcelo Odebrecht en Brasil, lo que se ha conocido de estas declaraciones y la medida en la que involucran al expresidente Humala. Como se sabe, lo que ha dicho Marcelo Odebrecht es consistente con lo que declaró el señor Barata antes, a propósito de un aporte, vamos a llamarlo aporte, de $3 millones a la campaña del nacionalismo del 2011. Respecto de eso, el expresidente Humala ha dicho que lo dicho por Marcelo Odebrecht obedece a una estrategia para no crear un problema con el acuerdo firmado en el Brasil, es decir, que tenía que ser consistente con lo que había dicho Barata y con lo que han dicho los otros funcionarios. Sí. Ayer Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, es decir, los dos están en la misma línea de las declaraciones y los dos han salido a pronunciarse, ¿no? Abiertamente sobre este punto. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, antes de entrar, estábamos conversando y Luis tiene una teoría muy interesante con respecto al circuito de La Plata, de esta en particular. Yo creo que debería compartirla. No, pero digamos, esto es como más preciso, ¿no? Yo creo que aquí es un aporte a la campaña, han dicho, del 2011. Sí, eso es lo que han dicho ahora. Y ya hay muchos jurisconsultos peruanos que han señalado que el aporte a la campaña no hay, digamos, pena de cárcel por ello. Exacto, pareciera la estrategia legal de los Humala Heredia, más bien, ¿no? Exactamente. Ahora, tendría que verse si es lavado de activos y que por lo tanto vino de una fuente ilegítima. Es decir, de dineros ilegítimamente adquiridos. Y dineros ilegítimamente adquiridos por una empresa de construcción que construye, cobra más, ¿no es cierto? Pero que todo lo que le ingresa es legítimo, es bien difícil de comprobar. Claro, hay la famosa oficinita esta de operaciones estructuradas, que está expresamente dedicada. Están relacionados con algunos proyectos en específico. Yo le di tanto por tal proyecto, como es en el caso de Toledo, le di tanto por el proyecto de la, ¿cómo se llama?, la Interoceánica del Sur. Pero en este caso no hay eso. Entonces, eso por un lado. Y lo que sí a mí me preocupa mucho es que, por ejemplo, personajes del nacionalismo han salido a decir que ellos no vieron un centavo, que la campaña era austera, que no había plata. ¿Qué quiere decir eso?
alguien se quedó con la plata. Claramente. Y si alguien se quedó con la plata, ahí sí hay un delito. Ahí sí. Ahora, lo que han dicho es que no han recibido el dinero, ¿no? Claro, en ese sentido ellos han tratado de ser consistentes el uno con el otro también, y los dos han negado que esto sea cierto. Porque además de, otra vez, con lo que acaba de decir Luis, de cara a su propia gente o a la gente que los acompañó y los apoyó en su propia campaña, esto pues es una... es más, no solamente es un robo, sino es una ofensa, porque había consistentemente pedidos a muchísimos de los colaboradores para que pongan de sus propios fondos para sustentar la campaña. Entonces, lo que dices tú, había una austeridad, una clara idea de que esto tenía pues una cuestión de gesta patriótica, y al final parece que la plata se quedaba en algún sitio guardada, ¿no? Pero la negación de haber recibido estos fondos la vez anterior, cuando habló Barata, era en dos tiempos, ¿no? Primero decían, no los hemos recibido, y después en un tono un poquito más bajo, y si los hubiésemos recibido no sería un delito. Salvedad que sería perfectamente inútil si la primera fuese absolutamente cierto, ¿no es cierto? Claramente. Entonces uno se pone a pensar que son dos líneas de defensa, que caída la primera van a sostener la segunda, pero acuérdate de que la primera era sobre la campaña del 2006. 780.000 dólares. Así es. ¿No? Sí. Entonces ahí salieron a decir que no, que eso no, lo de Barata, lo de Barata los 3 millones también tenían. Sí, también. ¿Te das cuenta? O sea, entonces, hay dos momentos, ¿no? Hay un momento en el que dicen, no, esto jamás lo hemos recibido, frente a la primera declaración. O sea, Barata dice, son 3 millones, y ellos dicen, no hemos recibido nada de esto, y si lo hubiéramos recibido, no es delito. Esto nos lleva a que la Fiscalía nuestra no está haciendo su investigación propia. Aquí está solamente recibiendo, copy-paste, y listo. Y avanzar sobre eso. Y yo en eso creo que la Fiscalía tiene que ponerse las pilas, tiene que hacer sus propias investigaciones. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo? Hacer sus propias investigaciones. O sea, y yo creo que ahí tiene varios huesos de dónde agarrar. Uno es lo de Talara, otro es lo de, ¿cómo se llama? Lo del sur, el gasoducto del sur, o sea, el tren, la línea 2 del tren eléctrico, que vale más que construir el canal de Panamá. O sea, por favor, o sea, hay elementos muy claros donde obviamente ha habido algo, porque no puede llegar a esos costos. Claro, a mí me parece que el problema con los Humala es que, a diferencia del caso de Toledo, en el caso de Toledo hay la compra de unos bienes, entonces está claramente graficado, claro, es tangible en qué se usó el dinero que recibió de forma ilegal, ¿correcto? Pero en el caso de los Humala ellos se jactan mucho, insisten y dicen, van a ver nuestras cuentas, no hay nada. Recordemos que la señora Heredia compraba cosas en Nueva York con la tarjeta de otra persona. Y eran cosas mínimas en realidad, comparado con lo que estamos hablando. Totalmente, pero ella sale y dice, lo primero que dice es, no van a poder comprobar nada, no tenemos cuentas, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Todo el tiempo están poniendo el parche de que a ellos no, a Toledo sí, pero a ellos no. Es decir, si uno puede leer entre líneas con maldad, ¿no? Maliciosamente, uno puede decir, está admitiendo, pero ojo, a mí no me vas a encontrar nada. Exactamente. Da esa impresión, y lo que dice, yo realmente estoy completamente de acuerdo con Luis. Parece que la Fiscalía no estuviera terminando de hacer su trabajo completamente. No hay la sensación, creo, desde el comienzo del caso, de que lo que va apareciendo llega desde Estados Unidos, llega desde Brasil, llega desde Suiza, llega de cualquier sitio, pero no se produce aquí. O sea, aquí los colaboradores eficaces no dicen nada relevante que salgan, o al menos que sea... que valga la pena ser comentado desde la Fiscalía o desde el Ministerio Público. El mismo fiscal Hamilton se va de viaje, trae información, se supone, ¿no es cierto? Y después nos enteramos por un cable de lo de Odebrecht ayer. Entonces, da otra vez, y ahí no se toca a los implicados, ¿no? Porque la oficina de Odebrecht sigue abierta, siguen funcionando, siguen cobrándole al Estado por los contratos que están vigentes. Entonces, es como que no pasó absolutamente nada. Aquí no pasa nada. Y además el fiscal se rehúsa a investigar a Barata. Se rehúsa a investigar a los otros funcionarios de la empresa Odebrecht y de las otras empresas. Ya debería haberles hecho juicio. Hay suficiente información para eso, pero no les hace. ¿Por qué? Es que el acuerdo que hicieron tiene que ver con eso. O sea, impunidad para todos los que eran, para todos los brasileños. Entonces yo creo que aquí, yo le comentaba ahora conversando al principio a Luis, es que yo tengo muy poca fe que esto va a caminar. Yo tengo muy poca fe. Ojalá me sorprenda.
Pero yo no pongo mi mano al fuego que esto va a ser, que vamos a tener aquí un moro. No creo. Hace algunas semanas corría el rumor fuerte de la detención preventiva para Ollanta Humala y para Nadine Heredia. Corría. Pero, sin embargo, esto no se ha llegado a dar. Ayer ellos salen, no digo que frescos como una lechuga, pero con tranquilidad, es decir, y sobre todo con lo que te decía antes, con la seguridad de que no les van a encontrar nada. Están pidiendo que se invalide las pruebas como las agendas, que se supone son la gran prueba donde está. La señora está pidiendo la anulación y todo apunta a que en efecto las cosas pasaron así, pero que va a haber problemas para demostrar y para poder investigar las cosas y revelarlas con claridad, ¿no? A mí me queda la impresión de que no hay la voluntad verdadera de investigar, de llegar al fondo de las cosas. Eso es peor. Porque, y también lo conversamos con Luis antes de entrar, hay un asunto que tiene la corrupción que es muy particular, y es que no existe el corrupto solo aislado. El corrupto existe dentro de un sistema, y el sistema involucra a mucha gente. Y está corrupto. ¿No es cierto? Y el sistema es lo que está corrupto. Entonces, si yo te echo a ti, cae él, y al final termina siendo una especie de efecto dominó en el que nadie sabe para quién trabaja y en el que todo el mundo se muere de miedo porque nadie sabe dónde va a saltar la liebre y cuáles pueden ser las represalias posibles. El hecho, otra vez voy a insistir con esto, el hecho de que tengamos colaboradores eficaces de quienes no sabemos absolutamente nada es, creo que, sintomático de esto. Pero lo que ha ocurrido en otros casos es que la información proveniente de otros países, Estados Unidos o Brasil, es tan contundente que ya no queda más remedio que proceder a la detención o a ordenarla, por lo menos. O sea, nada hace pensar que en este caso eso no pudiera ocurrir también. Ojalá. Entonces, digamos, el escepticismo justificado de Luis Taiz podría, digamos, verse rebasado por la fuerza de la evidencia. Yo soy quien más que me gustaría que eso ocurriera, claro. Pero no sé, mis 74 años me hacen pensar que... No, además pareciera que ellos no tienen idea, yo los escuchaba a ambos, pareciera que no tienen idea de cómo se sigue un trámite para acogerse a un tipo de colaboración con la justicia, ¿no? Dicen, pero lo que acaba de decir, pero el señor Odebrecht, el señor Barata no están en una conferencia de prensa o con sus amigos tomándose un trago chismeando, están ante la justicia. Tienen un proceso... Hay una penalidad más grande sobre su proceso. Más allá de eso, la pregunta que no le respondió ayer Nadine Heredia a Cristian cuando se la hace a Cristian Hudvalker es ¿por qué tendría que mentir Marcelo Odebrecht sobre Humala si muchos líos tiene ya en Brasil? Es decir, ¿por qué tendría que arriesgar? ¿A son de qué tendría que mentir? Sobre todo si sabe que Humala Heredia podrían desmentirlo, ¿no? O sea, ¿por qué Marcelo Odebrecht tiene que ocuparse de Ollanta Humala y decir que le dio 3 millones si de verdad sus líos en Brasil son mucho más grandes, ¿no? Y además corriéndose el riesgo de que estos señores lo desmientan? En realidad tampoco, si yo fuese nadie, creo absurdo, que tampoco lo hubiera podido probar. Los líos en Brasil son más grandes, pero los negocios en Perú son muy grandes. Son muy grandes. Imagínate cuánto es lo que vale los activos de Odebrecht en el gasoducto. Buen punto. ¿Ah? Por favor. O ¿cómo se llama? En los otros proyectos que tienen. Entonces, no olvidemos que Odebrecht tiene que juntar 2.500 millones de dólares para pagarle a Estados Unidos. ¿Y a nosotros cuánto nos va a quedar? No sé. No lo sé. Están vendiendo. ¿Nos van a dar algo? Dicen. Tampoco lo sé. ¿Están vendiendo qué? Entonces, están vendiendo los camiones. Entonces, no puede ser. O sea, están en la chauchilla, ¿te das cuenta? Entonces, la chauchilla es para Perú. Pero una cosa por eso yo creo que aquí hay un tema fundamental. Ya este del Poder Judicial no es solamente justicia. Esto del Poder Judicial también es honor del país, honorabilidad del país. Aquí se está jugando eso. Somos un paisito bananero que nos tratan como si nada. Eso es lo que se está jugando aquí. El orgullo nacional. El orgullo nacional no es cantar el himno. Es cantar el himno sabiendo que estás viviendo en un país que se respete y se respeta a sí mismo. Y eso no lo estoy viendo. ¿Te das cuenta? No lo estoy viendo. Sí, hay una sensación de que dependemos testigos claves del señor sobre el tema de Alan García. Estos señores, para nada, no pasa nada. Porque también hay un tema diferente. En Brasil primero los condenan
y después le dicen Exacto, te rebajo. es al revés. Aquí no. Aquí vamos a ver si te condenamos, ¿no es cierto? No sé cuántos años. Tranquilo, le dice el otro. No te preocupes, 2 años y esto pasa. Y yo te voy a bancar. Y lo que debería Mientras ocurrir tanto, es que sea ponerlos mucho más primero contra la pared presos para luego... y luego, primero los sentencias y luego le dice, a ver, ahora claro. vamos. Vas a ir bajando conforme me vayas diciendo. Ajá. Y mira, y más allá del hecho de que, ok, sentencias firmes y todo lo demás, la voluntad se expresa también en el hecho de, ¿sabes qué? Te congelo todas las cuentas, Sí. te lacro los documentos, te paralizo las operaciones y, ¿sabes? Te pongo contra la pared, ¿no es cierto? Para que hables. No, oye, ¿sabes qué? Y me vas contando lo que tú vayas queriendo contarme. Así como el tema que vamos a tratar ahora sobre los gobiernos regionales, Sí. ¿no? A continuación, Que les paran ahorita. las cuentas, Sí. pero van a garantizar que se le pagan los salarios a la gente. Igual pueden hacer con, Muy bien. estas empresas. Para hablar precisamente de eso, volvemos después de la pausa. Aquí en la portada, y el segundo tema que de alguna manera lo habíamos anunciado ya antes de ir al corte tiene que ver con la situación en la que están los gobiernos regionales del Callao, Ancash, la municipalidad de Chilca. Como sabemos, todas estas autoridades están siendo investigadas, procesadas, acusadas por corrupción. La Contraloría General de la República ha pedido al Ministerio de Economía congelar las cuentas de estos gobiernos, congelarlas para garantizar de alguna manera ese dinero y que ese dinero pueda servir para pagar lo que tengan que pagar cuando se establezca una condena y un monto de indemnización. Y bueno, se ha procedido así. Es una situación bien interesante. Ayer había una entrevista a Fuad Curi, por ejemplo, en El Comercio, que él hablaba que en su momento también la Procuraduría había pedido hacer lo mismo y había pedido, no, la Contraloría, perdón, y había pedido, es más, no solo congelarlas, sino, me parece, intervenir o dar un paso más adelante, porque se veía que estos gobiernos regionales en su mayoría se habían comportado como una banda de ladrones, que es lo que estamos viendo por la cantidad, ¿no? Es impresionante, o sea, las cifras que daba él en la entrevista de los investigados, de los procesados, de los condenados por corrupción, era increíble y en tiempos relativamente cortos. No es podemos tener un pabellón de presidentes regionales en cualquier cárcel ahorita. Ahora, ¿qué hacemos? Porque más allá de las acciones legales que se vayan a tomar, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque esto es parte de un sistema que funciona así. Así funciona la democracia institucionalizada en el país. ¿Cómo corregimos el problema? El problema empieza, creo, por lo que la ciudadanía nos damos por elegir como representantes. O sea, no es posible que todos los presidentes de la República que tenemos, incluyendo el actual, tengan algún tipo de cuestionamiento, proceso, condena o investigación en curso. Y además no es porque no solamente es planteada por sus enemigos políticos, son cosas tangibles que están encima de la mesa y que son sumamente raras. Y otra vez regresas a la entrevista de Fuad Curi y es clarísimo que a nivel regional es un escándalo. Es un escándalo. Porque además es como que han perdido por completo la vergüenza. El tipo de Chilca con el carro, la casa y todas estas cosas. No, la cancha de fútbol. Y la cantidad de efectivo que manejan, no todo el tiempo. Lo de Moreno con la plata en los zapatos. Pero a lo que voy es, ¿no? La tolerancia que tiene la ciudadanía con estas cosas es, creo que, lo verdaderamente preocupante, ¿no? Porque más allá de todo lo que estamos diciendo, efectivamente, Alex Curi está preso, Félix Moreno está preso, Chimbún Callao sigue existiendo. Y es como que de alguna forma tiene derecho a existir. Y sí, muy bien, pero hay toda esta sensación de que en realidad no pasa tanto, pues, ¿no? Está preso, sí, pues, porque, bueno, pues hizo lo de la presa de Callao, 1 kilómetro. Y el otro señor, sí, pues tenía la plata del efectivo en el zapato, pero no, ya está. O sea, oye, pero ese señor estuvo preso, sí, pero se desestimaron las pruebas porque fueron robadas. Y ok, y está sentado a tu costado comiendo. Entonces, y no pasa nada. O sea, hay una sensación generalizada de que hay una tolerancia instalada a la corrupción. Por eso no va a cambiar. Pero ves a un señor agarrados de la mano y arde Troya, ¿no? Sí. Es increíble eso. Pero quizás lo primero, es decir, esta tolerancia instalada tiene que ver con una frustración anterior, lógicamente hablando, la sensación de que no hay remedio. Bueno, esto es lo metafísicamente dado, así va a ser. Claro. Y en esa medida estoy tratando de ponerme en el cerebro, en la mente de las personas que reflexionan de ese modo, tenemos que convivir con eso y sacar lo menos malo de eso. Esa es más o menos la reflexión, por supuesto, descaminadísima y que nos conduce al despeñadero en el que estamos, pero
esa es más o menos la lógica que podría presidir esa actitud, ¿o no? O sea, abandonamos la pelea, ¿no es cierto? Porque ya, pues, ya nos han ganado tantas veces que abandonamos la pelea, ¿no? Claro. Por eso yo en el comentario que hacía antes sobre, quizás un poquito más entusiasmado sobre el tema del honor nacional en todo esto, tiene que ver con esta cultura nacional que se está instalando, de permisibilidad, que es lo que tú has señalado, ¿te das cuenta? O sea, ya tantas veces no ha pasado nada que no va a pasar nada. Hay algo que no se entiende por lógica pura, ¿no? Una empresa privada, para contratar a un gerente que administre y que la haga crecer, va a poner cada día más condiciones, más requisitos a los candidatos a determinados cargos, a los candidatos a la gerencia, por ejemplo, ¿no? Si yo soy una empresa X, voy a querer contratar al top del medio, me lo voy a pelear y lo voy a poner ahí para que administre. Sin embargo, los requisitos para ser presidente regional, ¿cuáles son? Haber nacido, creo, en la región. Haber nacido en la región y poder ser elegido, nada más. Pero ahí está el problema. Entonces está regalado el puesto. Lo ¿me que pasa entiendes? es que eso tiene que ver con el diseño de la democracia que tenemos, que es un problema mucho más profundo y más viejo, ¿no? Porque ya, ¿no? Estamos hablando de otros tiempos. Quizá cuando se establecieron esas reglas, la cosa podía funcionar así. Pero hoy no. Hoy tú necesitas a alguien que tenga, caramba, un mínimo de formación para administrar. Finalmente se le va a asignar un presupuesto. O por lo menos un mínimo de criterio para escoger gente que pueda hacerlo adecuadamente. Sí. Y no puede pasar piola, pues no se pueden colar tantos en las listas al Congreso, no pueden asumir tantos gobiernos regionales, gente que realmente a lo que va es como no encontró una oportunidad en el sector privado, tiene la chance del sector público para enriquecerse. Claro, como no puede poner mi chifa con este casino contra las monedas, soy congresista. Sin ninguna duda, o sea, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Todavía seguimos viviendo con un concepto de la democracia de sus inicios, creo yo. ¿Te das cuenta? Entonces, donde había menos población, ya imagínate en la democracia griega que eran unos poquitos que se juntaban. Pero eran muy pocos los que podían postular y los que podían elegir, ¿no? Claro, o sea, los requisitos eran enormes. Muy homogéneos. En una época, solamente aquellos que sabían leer y escribir podían votar. Hace no tanto. Aquí en el Perú. Hace no ¿cierto? tanto. Entonces, pero ahora que sabemos que leer da Alzheimer, probablemente ya... No solamente ¿Sabemos? eso. Sabemos, no, ha dicho sabemos que leer y saber sumar y restar, puedes hacer las cuentas para ver cuánto te va a caer a ti de todo esto, ¿no? Pero yo creo que efectivamente tú tienes mucha razón. Debería de empezarse, o sea, hay funciones más que cargos, funciones. El cargo se denomina X, gobierno regional, gobernador regional, pero hay funciones que tiene que desarrollar y para esas funciones debe tener la capacidad para desarrollarlas. Eso tiene que ser lo normal. Y no estamos hablando de democracia ilustrada, ni mucho menos. Estamos hablando simplemente de que tiene que haber una serie de elementos que uno debe cumplir. ¿Tú quieres ser eso? Prepárate para eso. Cualquiera puede participar que tenga A, B, C, D y E. No. ¿Te das cuenta? Entonces, eso yo creo que es fundamental y le daría un poquito más. El asunto con lo que dices tú, con lo que yo en principio estaría de acuerdo, es que te genera un tema de barrera de entrada y hay un problema de oportunidades y acceso a oportunidades en nuestro país flagrante. Terminaríamos pasando una especie de plutocracia particular. Pero una alternativa a eso quizás podría ser que efectivamente puede ser cualquier elegido, pero los cargos de gerencia tienen que tener un determinado perfil y entonces este señor que entra no puede escoger a cualquiera, tiene que escoger a alguien que llene ese perfil. Eso también es una medida un poquito... Es una menos. Que yo te voy a decir, hoy día tú agarras del Callao y te va a decir, no, mira mis gerentes. Estudió en ESAN, el otro estudió en no sé dónde. Eso no garantiza. ¿Te das cuenta? Es que el otro tampoco. Porque soy yo el que finalmente tengo que aprobar lo que tú quieres hacer como gerente. ¿Me explico? Entonces, si yo no estoy de acuerdo, por más que tú me propongas siendo gerente, las cosas más maravillosas te voy a decir que no, porque tengo otros intereses. O sea, yo me imagino que el señor, de hecho, el señor Marcelo Odebrecht tiene una lista enorme de un récord académico impecable, ¿no es cierto? Y es un tremendo ampón. Entonces, a lo que voy es que eso no te hace ninguna diferencia. La instrucción no es inversamente proporcional a la disposición corrupta. ¿Eso qué significa? Que otro de las áreas de trabajo, estamos llegando al bicentenario,
¿Qué estamos haciendo hasta ahora para el Bicentenario? ¿Este es el Perú que queremos en el Bicentenario? ¿Este Perú? ¿Con esta gente? ¿Con esta cultura? ¿Qué estamos haciendo en valores? ¿Qué estamos haciendo para cambiar los valores? ¿Qué estamos haciendo? Por favor, cero. Estamos mandando Seguimos conversando. Y entonces lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido en toda América Latina cuando cumplieron su bicentenario. Se hicieron unas obritas, un jueguito, una cosa, pan y circo, como en Roma. ¿Te das cuenta? No es así. Entonces tenemos que construir el país realmente que queremos. El peruano fuera de este país, cuando está de inmigrante, tú no sabes lo maravilloso que es. Sale todo lo bueno que tiene y toda su capacidad. Basta que, y aquí no, aquí como que se relaja. Entonces aquí necesitamos urgentemente hacer todo un trabajo cultural. El ministro Salvador del Solar, ¿a qué se dedica? No entiendo a qué se dedica, ¿me entiendes? A condecorar a la Virgen y a no sé quién. O sea, bueno, no ahora puede... estaba en la atención a la emergencia, ¿no? Pero por favor, ¿qué atención a qué emergencia? A ir aquí a San Juan del Lurigancho a visitar a... No, pues, no nos pasemos, ¿no? Ajá. ¿No le parece a usted que no ha hecho nada? Me parece que no ha hecho absolutamente nada. Es una persona que dicen que es muy capaz, que ha estudiado, que... Oye, muéstralo pues. Depende también del enfoque que esté teniendo el ministerio. Es decir, cómo se considera a sí mismo como Ministerio de Cultura. Como país, ¿qué necesitamos? Parece que el Ministerio de Cultura acá más bien apunta a eso, ¿no? A cuidar el patrimonio cultural, a promover, en fin, las expresiones artísticas propias. Pero no va por el lado de los valores. Los valores están más bien vinculados con la educación, con el sector de educación. Sí, ¿no? pero también hay un asunto de identidad. Hay una cultura de valores, ¿no? O sea, ¿con qué te identificas? No, yo lo sé, pero digo, es como lo percibo, ¿no? Como claro, pero es que de alguna forma todo eso que tú estás diciendo, que con lo que estoy de acuerdo, por eso no estoy tan de acuerdo contigo en ese sentido, es que efectivamente encargarse de eso es lo constituyente de la identidad. El sentido de pertenencia es una de las cosas que más mueve a las personas. Así es. ¿No es cierto? Y de hecho, eso es lo que es una pulsión importantísima que explica montones de las porquerías que hace la gente. Desde las violaciones hasta las grandes organizaciones criminales y de corrupción. Entonces, yo creo que el trabajo a ese nivel, que tiene que ir, por supuesto, articulado con el sector de educación, del sector cultura, es importantísimo. Oye, tú eres esto, tú eres parte de esto, tú perteneces a esto. Tú siempre has sido esto, tú vienes de esto. Entonces eso me parece que es algo que no le han dado nunca. O sea, hay una sensación de desarraigo gigantesca que también explica esos desapeos que hacen que alguien sea capaz de matarte por un celular de 200 soles, ¿no? Que además no te va a servir mucho, ¿eh? Exactamente. Entonces, a lo que voy es... Yo pienso que es fundamental y creo que fallamos cuando pensamos, esas son sonceras de primer mundo, ¿no? Esas son cosas de país del OSD, no, yo creo que sí es importante, ¿no? Y otra vez, si pensamos que un gobierno tiene que ser de alguna forma unívoco con sus políticas públicas, vamos reventados, porque si vamos a hacer sector por sector, primero avanzamos con este, después avanzamos con este, después avanzamos con este, no vamos a llegar nunca a ninguna parte. Se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo creo que en ese sentido se está avanzando y se está haciendo algo importante, ¿no? No puedo decir lo mismo del Ministerio Público y de la Fiscalía, por obvias razones. La gran corrupción sigue siendo algo que se toca con pinzas. Otra vez, como dices tú, viene desde fuera. Pero cuando es el del Chilca, si lo agarran, van 60 policías, atrapan a todo el mundo, al funcionario de aquí, a la secretaria, le revisan la casa, tócateos. Pero cuando es Odebrecht, no, si tú me dices cuando quieras decirme, ¿ya? No tiene sentido eso. No tiene sentido, pero está siendo así, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con el tercer tema que tiene que ver con lo que Verónica Mendoza ha dicho en Harvard. Muy bien, Verónica Mendoza, la ex candidata presidencial del Frente Amplio y lideresa de Nuevo Perú, que es la agrupación que está formando por su cuenta distinta de Tierra y Libertad, y que ha creado además tensión en la bancada de Frente Amplio, ha estado en Harvard, un poco a la manera de lo que le ocurrió a Keiko Fujimori hace ya más de un año. Y, por supuesto, se le han planteado una serie de preguntas
La que más ha hecho noticia es la que tiene que ver con su posición y la posición del Frente Amplio, el sector político que representa, a propósito del régimen chavista en Venezuela, a propósito de Nicolás Maduro. Se le preguntó por qué no había hecho un deslinde sustancial del gobierno de Maduro y ella respondió en plural, hemos sido, pero claro, se entiende que se refiere a sí misma también, absolutamente claros en deslindar con toda violación de los derechos humanos, con todo debilitamiento de la institucionalidad democrática, se dé donde se dé, incluida Venezuela. Ahora, ese debilitamiento es claro, débil, ¿no? Ya, por supuesto. Sí. Se puede debilitar lo que existe, pero lo que no existe no se debilita. Institucionalidad democrática, no sé si ustedes tenían la impresión de que ha existido últimamente, en los últimos años, quiero decir, en Venezuela. Algo pasa cuando van a Harvard, ¿no? Sí. Sí. Algo pasa. En Harvard cambian el chip. Así es, Sí. algo pasa cuando van a Harvard. O sea, claramente no es verdad, ¿no? O sea, han tenido unos problemas. Creo que el pasivo mayor de Verónica Mendoza durante toda la campaña presidencial fue Venezuela, lo cual es absolutamente ridículo y denota una falta de estrategia flagrante y además infantil de alguna forma, ¿no? No es verdad que hayan deslindado todo el tiempo con ellos. Han sido muy tibios las veces en que se han producido cosas como el cierre de la Asamblea, ¿cierto? Por orden de la Corte. Se demoraron y si además alguien- en reaccionar, ¿no? Claro, pero por ejemplo, Marisa Glave escribió en su cuenta de Twitter que barbaridad, pero cuando tú veías ese mismo mensaje en su cuenta de Facebook, era como que terminas de leer todo el post y era entonces... Pero la derecha, claro, No, ¿no? ¿qué? Sí. Pero entonces, o sea, Sí. ¿sí o no? está mal o Sí. vamos a ver qué onda? Pero la más tibia, y yo creo que más bien fría, ha sido Verónica Mendoza. Las frases en entrevistas durante la campaña: no es una dictadura porque no hubo golpe de Estado en Venezuela, o en Venezuela se han dado procesos electorales democráticos avalados por entidades Sí. internacionales, es un país que ha defendido muy claramente su soberanía y cosas por el estilo. Bueno, eso no parece, digamos, una toma de distancia, ¿no? Bueno, sí, pero si nos Se toma impulso para Sí, dar el abrazo. pero a ver, es que Sí. también, ¿no? Es que igual que el Fujimorato era un autoritarismo competitivo, ¿no? Yo sé que suena una tontería, pero hay una diferencia importante entre lo que es un autoritarismo competitivo, que guarda ciertas instituciones y ciertas cosas, aunque sea en forma, y una dictadura plana, como por ejemplo... Bueno, pero Pinochet para o ser Velasco, ¿no? consistentes tendrían que haber dicho que el fujimorismo no era una dictadura tampoco. Si frente a claro, fenómenos porque ha sido, iguales claro, utilizaban términos distintos, eso es doble A mí rasero. totalmente, Sí. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por Sí. supuesto. Pero más allá de eso, hay una cosa que es mucho peor, y es el planteamiento frente a sí mismos. Ellos reivindicaban en todo momento, y lo han venido haciendo hace pues ya buen tiempo, la democracia, la pluralidad, la tolerancia, la aceptación del diferente, ¿no es cierto? Y ahí de pronto, estas tablas rasas que se hacen en Venezuela, porque eso es lo que es, autoritarismo competitivo, como lo quieras llamar, de pronto no eran objeto de crítica. Exacto. No, espérate, pero eso va en contra de todo lo que tú predicas. Más allá de que a Fujimori no le digas lo mismo que le estás diciendo a este. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Y esa falta de consistencia con su propia naturaleza o con su propia identidad autoatribuida es lo que a mí me parece muchísimo más grave, ¿no? Entonces... Ahora, en el caso de Verónica Mendoza también está el ingrediente extra de las famosas agendas, nuevamente, de Nadine Heredia, de que lo que parece es que, si bien ella no veía el tema de financiamiento de Brasil, sí en algún momento hubo algún contacto para recibir Viajó a recursos. Venezuela con- Claro, viajó a Venezuela con Nadine Heredia, sí. y ver el financiamiento que venía desde Venezuela, ¿no? El famoso financiamiento Y del el chavismo. apunte en la agenda es de un número Sí, de una cuenta sí, en la que exacto. Entonces, se habría recibido eso. por ahí también como que sus relaciones con Venezuela son... Tú dices por plata. No Diga, por plata, por- digo que hay un vínculo más... No solamente emotivo, sino porque podría venir información incómoda Sí. si es que hostiga a los venezolanos. Ah, claro, tú me golpeas, yo te golpeo de vuelta. Claro, si tú ves la organización del nacionalismo en las agendas de Nadine, o sea, Nadine se encargaba de Barata, ¿no? Pero también existía esta otra gente, Claro, dos este es o el tres... 2006, ¿no? Sí, Exacto. 2006. Que veía los otros financiamientos, ¿no? Los otros contactos internacionales, porque recordamos además que Nadine tuvo, pues... Yo no, eso sí no lo creo, porque me parece que está muy lejos. Y no solo está muy lejos, sino que ella rompió pelitos muy pronto con esta gente, ¿no? O sea,
y de hecho fue la primera que dijo, yo acá no me quedo después del asunto de Espinar, ¿no? Con el nacionalismo de claro, acá, con el nacionalismo de acá. pero si fue solidaria o digamos funcional a la llegada, si hubiera sido, digo, a la llegada de plata de ese origen, entonces sí no quisiera tocar a la fuente. Sí, pero yo creo que la explicación más sencilla es la misma que explica por qué todo el resto de su sector político ideológico no se puede ir encima de Venezuela. O sea, Por sintonía ideológica. Claro, el señor Monge, Marisa Clave, la bancada. Yo creo, el único que creo que en algún momento realmente deslindó con Venezuela y nadie le hizo caso fue Marco Arana. Ahora último, dijo, No, sí, es una dictadura. pero Marco Arana dijo eso hace como 5 años. Ajá. Y nadie le hizo caso. Pero es interesante eso. Ahora último, cuando se suspendió el referéndum, se bloqueó el referéndum Claro. en Venezuela para eventualmente cerrar la asamblea. Así es. Hubo 2 pronunciamientos en el Congreso peruano, este Congreso peruano. Sí. Uno, suscrito por 5 bancadas, Sí. en el que hablaban de la intolerancia política, afectación de la libertad de expresión, violación de los derechos humanos y la existencia de un régimen autoritario y represivo que ha llegado al crimen y a la persecución política de la oposición democrática. 5 bancadas. Y otro, del Frente Amplio, cuyo vocero es el señor Arana, que hablaba de una compleja situación política, económica y Sí. humanitaria. Sí, claro. Entonces, el deslinde... Que es casi como el debilitamiento de la institucionalidad. No, pero lo que voy es que primero no sé si está bien la palabra deslinde, porque deslinde es como que tú y yo somos compadres, entonces ya no, ya. Sino simplemente señalar y decir las cosas por su nombre. Y esto es una dictadura, este señor está metiendo presos hay presos políticos, está persiguiendo a la oposición. O sea, no es tan difícil llamar las cosas por su nombre. Entonces, en ese sentido es una torpeza espantosa. Sí. Y yo creo que más se explica por los propios problemas intestinos del Frente Amplio, sacar un comunicado, otra vez todo blandengue, ¿no? que no dice nada, ¿no? O sea, pero revela mucho. Algo digo para que no digan que no digo nada, pero como dices tú, revela Ahora, ¿pero mucho, por ¿no? qué? Yo creo que es un tema de consistencia ideológica y en el fondo... ¿Consistencia ideológica Sí. con Maduro? Sí, claro. ¿Con Chávez? Sí, lamentablemente sí. Y ese es yo creo que el gran peligro, pero por favor. se ha hecho un gesto que quiere intervenir. No. Luis. Me place escuchar comentarios. Creo que estamos... Mientras no te des risa, está todo bien. Creo que estamos en realidad frente a una izquierda muy antigua, que no se ha modernizado, que no se ha dado cuenta que cayó el muro de Berlín, que no se ha dado cuenta que Rusia es otro país, que no se ha dado cuenta que ya... Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, habían no solamente los comunistas, el PSP, sino había el Partido Comunista de la tendencia albanista, de la tendencia cubana y de la tendencia moscovita. Y de Pekín. Y luego los de la albanista se dividían entre los albanistas del primer año de letras y los del segundo año de letras. Entonces siempre ha sido así una partición permanente y siempre en una visión de qué. O sea, porque vamos en contra de el empresariado o de que el Estado es el que tiene que producir y tiene que tomar todos los medios de producción bajo él y todo. Eso es lo que estamos defendiendo. Pero eso es anticuado. O sea, eso ya pasó. Eso ya pasó. Entonces, yo lo que veo que en nuestra izquierda peruana, esas cosas no han pasado. Aquí lo que la izquierda tiene que ver son derechos ciudadanos. Claro. Eso es lo que tiene que defender, derechos ciudadanos. Y en el discurso tiene que defender que el Estado se ocupe de darle lo que la Constitución le promete al ciudadano: buena educación, buena salud, buena vivienda, etcétera. Trabajo, ¿no es cierto? Tiene que proteger a que los empresarios mercantilistas no estén robándole todos los días a los pobres ciudadanos. Tiene que proteger que los servicios que da la empresa privada sean buenos. Eso es lo que tiene la nueva izquierda. ¿Te das cuenta? La nueva izquierda no es volver a que el modo de producción tiene que ser estatal y qué sé yo. Estamos en nada. ¿Y qué cosa es lo que está haciendo Maduro? ¿Qué es lo que protegen de Maduro? ¿En qué se sienten similares a Maduro? Porque yo estoy seguro que ellos no están en contra de los derechos humanos. Por el contrario, ¿te das cuenta? Pero los derechos humanos no solamente se defienden porque te metieron en la cárcel. Hay los derechos humanos de primera y de segunda generación. Y los derechos humanos de segunda generación es proteger al individuo, proteger su integridad y su posibilidad de futuro.
Eso es la izquierda que tenemos que promover. ¿Te das cuenta? Si queremos llamarle izquierda. Entonces, mi punto es, imagínate tú, cuando nosotros creamos con Del Castillo, del APRA y Raúl Castro del PPC y Borea, este club de amigos de Venezuela, este grupo de amigos de Venezuela, los invitamos a ellos, no quisieron participar. No quisieron participar. Y lo último que han hecho es que en la votación del Congreso para hacer un llamado de atención a Maduro, tampoco votaron a favor porque ellos tenían su propia propuesta. O sea, están en la prehistoria de los derechos del hombre. Ahora, ¿es la izquierda o son las izquierdas? Son las izquierdas. Con matices, y claro, la señora Mendoza, obviamente que como ha participado en algo relacionado con Venezuela, pues algo debe de temer que tú y yo no lo sabemos. ¿Te das cuenta? Eso por un lado. Y de otro lado, porque Maduro ya ha comprobado que cuando lo molestan sale y dice, ¿y tú qué te metes? Y tú tal cosa, ¿no? Veamos, acordémonos lo que hizo con el canciller nuestro, en la época de Humala precisamente, ¿no? Pero luego también tenemos ahí que van a Harvard, y claro, en Harvard son un poco más liberales, ¿no es cierto? Y obviamente no les... Es como el pueblo que va a Estados Unidos y se porta bien. Es como popular, claro. Y no se pasa la luz roja. Exactamente. Pero eso es bien... Va a sonar feo, pero es bien guachafo, ¿no? Pero, claro, por eso te digo, es o sea, yo creo realmente que la izquierda peruana necesita un repensamiento y volver a los orígenes de lo que se supone que es la izquierda, más cercano al ciudadano. Porque no hay consistencia tampoco, o sea, no hay una consistencia, estos líos entre ellos mismos tan absurdos de andarse quitando las vocerías, o si no firmas tú firmo yo, y si yo no firmo entonces no presento. Eso tampoco te habla de una cohesión en torno a un pensamiento guía. Verónica Mendoza no tiene partido y no lo va a tener, a menos que alguien le dé una licencia. Pero bueno, si no, no lo va a Simon tener. ya está descolgándose. Yehude Simon está ofreciendo su... Hace tiempo que está Yehude Simon. Últimamente de nuevo, ¿no? Hace tiempo que está Yehude Simon y le han dicho 2 veces que no, ya... Pero ya ahora es un si bemol, digamos, porque se dan cuenta de que con Tierra y Libertad va a estar bien difícil que vayan. A pesar de la tensión que existe entre Tierra y Libertad y Nuevo Perú, no parece que el resquebrajamiento pase por este asunto de Venezuela, porque ahí la opinión es relativamente igual en un sector y en el otro. Todos defienden Pero, porque yo creo que se están creyendo que están defendiendo unas banderas de la izquierda que no son. Es una relación emotiva, digamos. Sí. Claro, es una cosa, es aferrarse a esta imagen. Pero además del no se líder enteraron nunca, porque Stalin era un horror en los años 40, igualito, igual lo defendían, y Mao con el gran salto hacia adelante y la revolución cultural. La revolución cultural no fue una campaña de alfabetización, ¿no es cierto? Y la primavera de Praga no fue unos juegos florales. Entonces, eso se sabía en los años, bueno, en el caso de la primavera de Praga, en los años 60, e igual defendían estas cosas. Yo sí creo que de ahí ha aparecido un cierto sector de la izquierda que es mucho más humanista, un poco más progre en nuestro sentido y menos facho. No, en serio, sí. Creo que más joven también. Pero por supuesto, bien, ¿no? Sí. Es otra generación. Es que hay un tema de matar al padre que ellos no han resuelto todavía. Y porque es como que me debo a todas estas cosas que vienen atrás y entonces no me deshago de los viejitos estos que de alguna forma hicieron que yo esté aquí, ¿no? Y es lo que corresponde, es lo que toca. Que es la mirada autocrítica, ¿no? Pero imagínate los héroes de la izquierda de hoy en día. Cristina Kirchner, ¿sí? Lula. Kirchner. Ortega de Nicaragua. Kirchner no es una heroína de la izquierda. Pero Lula favor, sí. Claro que sí. Pero tú no pues. Bueno, frente a Macri, de todas maneras, era la izquierda argentina. Ni siquiera ¿no? creo tampoco, los montoneros, todos estaban ahí atrás de ellos. Bueno, sí, un poco. Muy bien. Ortega en Nicaragua. ¿De qué estamos hablando? Esos son los... O sea, ¿qué es lo que ha hecho este grupo? Lo que hizo es usar plata del Estado para dar muchas prebendas a gente.
¿Te das cuenta? En Argentina había más de 4 millones de personas que no trabajaban y recibían un dinero del Estado. Por eso que todavía la señora Kirchner tiene algo de popularidad. ¿Cómo explicas la popularidad de Lula? 30% hoy en día. Bueno. ¿Y cómo explicas que el señor Ortega sea elegido 3 veces ya? 3 veces. Por favor. Pero eso puede ser también deberse a un tipo de fenómeno distinto, parecido al que ha puesto populismo. por tercera vez a Castañeda y hasta que no se cayó el puente no se le cayó la popularidad también, ¿no? O sea, se me ocurre. Pero no sé, yo creo que el problema de la izquierda pasa por matar al padre y reconocer efectivamente que estamos en otra época donde los valores son diferentes y donde probablemente estos valores postmaterialistas que ellos tratan de poner sobre la mesa, el tema de solidaridad, todo está muy bien. No pueden estar desconectados. Pero hay ceguera y soberbia, ¿no? También, ¿no? Es decir, yo sé lo que es bueno para el pueblo. Bueno, eso y tú no sabes. Yo sé lo que es bueno para el pueblo. Bueno, eso todos los políticos. Eso todos los políticos. La vanguardia ilustrada que conduce, digamos. Y eso es peligrosísimo, porque eso es fascismo en el fondo, ¿no? Claro. Sí. Claro, eso es ¿dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el derecho de todos a expresarse? Además, yo sé lo que es bueno para el pueblo y lo primero y lo supremo es el bienestar del pueblo. Entonces tú estás en contra del bienestar del pueblo. ¿Te das cuenta? Lo que sigue, lógicamente, es atroz. Es medio facho. Por eso te digo, ahí creo un tema de primero matar al padre y segundo reconocer que las cosas ya no son necesariamente como se pintaron desde un comienzo, ¿no? Pero bien difícil que la misma persona que ya declaró lo que ha declarado diga, bueno, ¿saben qué cosa? Si todo lo que he dicho hasta el momento es una tontería, ahora voy a hacer una política que da 180 grados en el otro sentido. Entonces, es inverosímil, ese liderazgo con este background de... Pero esto ya ha pasado. Claro. Elegimos a Alan García en el 85 y elegimos a Alan García. Yo no digo que lo elijan o no lo elijan, sino que sea verosímil ese liderazgo, sobre todo tan ideologizado, en un sector tan ideologizado como es la izquierda. No me lo imagino voy a decir, Verónica Mendoza o a Marco Arana o a quien sea, apurando de todo lo anterior y diciendo, bueno. Y ella en la elección pasada tuvo la oportunidad de hacer esa reingeniería y no la hizo. No la hizo. Y ya no es verosímil, pues ahora, si se le hiciera. Así es. Bueno, sí, podría ser. Que ya no sabemos qué cosa es verosímil en la opinión pública, honestamente, ¿no? O sea, algunas cosas que uno... Estás hablando de posverdad. Claro, o sea, algunas cosas que tú dices, oye, pero este señor no había dicho A y ahora dice B y C y votan por él igual, igual votan por él igual, ¿no? O sea, ahora, está. Entonces, ella está convencida de su candidatura y de una relación, digamos, de el éxito que tuvo con su propia figura, ¿no? O sea, Verónica Mendoza fue la que consiguió finalmente esta presencia, porque hubo una presencia en la campaña electoral. Exacto, ¿no? Entonces, ¿eso va a continuar o ya no? O sea, ahí yo creo que... Y eso es parte del problema de las guerras intestinas de la izquierda. Exacto, hoy sigue siendo Verónica Mendoza una figura que pueda liderar, digamos, un camino para la izquierda y obtener lo mismo que obtuvo por las condiciones, o no han sabido interpretar el escenario en el que esa figura... Efectivamente, yo creo que no han sabido interpretar el escenario. Un poco de todo. Porque ella, ¿por qué sale? Sube así de pronto. Sí. ¿Por qué? Alan García, Toledo acusados, por un lado, Guzmán, ¿no es cierto? Guzmán sale. Entonces quedaba la salida de Alfredo Guzmán Barnechea, quedaba Kuczynski y quedaba la señora Keiko Fujimori. Y es una oportunidad impresionante tener que tengan una bancada de 20 congresistas, la izquierda, y que estén haciendo lo que casi están nunca haciendo. ha tenido una bancada así. Parece un suicidio lento, ¿no? Es un tema de interpretación de la realidad, evidentemente, también. Bien, vamos a abordar un tema más que tenemos pendiente. De inmediato. Por favor. De inmediato. De inmediato, sí. Ok, de inmediato. A propósito del autoritarismo. No. Yo sé lo que le conviene al programa. Yo soy la vanguardia ilustrada. Está bueno, Lidercom ha demandado al Estado por $100 millones ante el CIADI y dice que no se han respetado las normas, que ellos tenían un derecho de exclusividad y que han perdido un montón de plata porque la gente se ha ido a todas las otras plantas y no han pasado por Lidercom. Esa es la situación. La municipalidad también nuevamente en estos líos, así como los gobiernos regionales y así como... A mí me parece atroz, o sea, no conozco
los pormenores del contrato entre la municipalidad y Lidercom, pero me parece atroz solo que haya exclusividad. O sea, que esté promoviendo un monopolio la municipalidad en una ciudad con más de ¿cuántos? 2 millones de vehículos. O sea, es ridículo. Pero aparentemente lo mismo que hizo con los peajes de Puente Piedra también. O sea, también es un monopolio, ¿no? Si está firmado en un contrato y ellos creen que tienen un caso, no es que cuesta 2 soles llevar, como, o sea, ir al CIADI no es como ir acá al Poder Judicial, ¿no? Es una cosa muchísimo más cara, muchísimo más complicada y representa un riesgo grande para cualquiera que va, porque piensa que va a ganar, ¿no es cierto? No es simplemente que te van a empapelar. Probablemente la municipalidad vaya a tener que meterse la mano al bolsillo al final y tener que compensar a los señores del Lidercom, ¿no? Que tienen además cualquier cantidad de acusaciones de otro tipo, o sea, de cosas irregulares, que entregan licencias y que no necesariamente cuando vas a ver el carro le falta una llanta de repuesto, le falta una luz, no frena por acá. Entonces hay algunas acusaciones en ese sentido también. Entonces es como, otra vez, tú dices, ¿no? Ok, vamos a tener un mercado libre de esto de acá, porque tenemos tantos carros, un mercado relativamente grande, no son de millones. Todos los años tienen que hacer 2 millones de carros una revisión técnica. ¿Se lo vas a dar a una sola? No tiene sentido eso. Pero bueno. Pero yo creo que hay una cosa, independientemente que esté en el contrato o no, si está en el contrato es anticonstitucional. Porque tú no puede haber un contrato, aunque sea ley, que vaya en contra de la Constitución. Y la Constitución prohíbe los monopolios. Creo que el tema de monopolio es un tema fundamental en esta negociación. Yo espero que, no sé si es el municipio o es el gobierno nacional el que va a poner el abogado de defensa de esto, porque en algún momento el Ministerio de Transporte y Comunicaciones también tuvo que ver en el asunto. Así es. ¿No? Entonces creo que allí probablemente van a estar los dos involucrados y espero que no manden a la señorita esta Segarra que ahora le están pagando 72.000 soles a su abogado, ¿no? Pero no, han puesto el pecho por Segarra de una forma impresionante, ¿no? Pero obvio, porque ahí hay una delación posible muy importante. Entonces, pero yo lo que creo es que aquí hay el tema fundamental, es que es un contrato hecho en contra de la Constitución. Y un contrato en contra de la Constitución no es válido. Y eso tenía que saberlo el abogado del Lidercom y el abogado del municipio y el abogado del Estado y todos. Entonces, creo que por ahí pasa un poco el tema, ¿no? Porque lo que está reclamando Lidercom, veo, es la exclusividad. ¿Qué significa eso? El monopolio. Sí. Yo no sé ahora si el Estado siempre ha tenido estas dificultades para relacionarse con sus proveedores privados en general, o a quienes contrata para que den algún tipo de servicio al ciudadano. O sea, con el SOAT pasó un problema importante. Hoy día existen los Sofocats, que es este especie de SOAT independiente que se le entregan a ciertos transportistas que se supone que rompen el oligopolio de las compañías de seguros. Y otra vez, eso también es un problema con la Superintendencia de Banca y Seguros en este momento. Entonces, es como que es muy consistente el Estado en su poca pericia para contratar o incluso dirigir los servicios que privados van a ofrecer de alguna forma a públicos cautivos. Tú dices, el Estado, los funcionarios del Estado que actúan de buena fe, su poca pericia. Porque la verdad es que este es un negocio. Y lo que debe ver Lidercom es que si pierde, se queda sin contrato. Claro, porque lo dice claramente, se justifica el monto, estamos hablando de 100 millones de dólares. Porque si el tema es por el monopolio, se queda sin contrato y en consecuencia pierde. Claro, es por eso. Terminó su contrato. Por vehículos que entonces, no eso es lo que han se ido está a las jugando plantas de Lidercom, y no sé si lo han visto. Y cuando Luis dice la municipalidad se tiene que llevar la mano al bolsillo, en realidad ese es un eufemismo. El por supuesto, ¿no? Esa tu bolsillo, como el nuestro. Los tributos, los aranceles. Era buen ejemplo el de los peajes, ¿no? Sí. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Y en consecuencia, digamos que en efecto se lleva la mano a algún bolsillo la municipalidad. La figura política de Castañeda estaba pensando exactamente lo mismo. ahí siguió desplomándose, digamos. Sí.
ese podría ser la consecuencia, pero habida cuenta de la perplejidad que expresas tú respecto de cómo vota la ciudadanía a pesar de las evidencias. Bueno, sí, ¿no? Ha tenido que caerse el puente. Sí. O desplomarse, perdón, para que haya algún... Desplomarse. Claro, para que haya alguna especie de impacto en su aprobación, ¿no? O sea, y esto es ahorita. Yo creo que más bien otro tipo de cosas que no son tan gráficas, que es como que, bueno, la municipalidad perdió plata, perdió plata, ¿no? Yo en algún momento pensé que sí había empezado a ocurrir que el ciudadano sentía que cuando alguien había robado o había coimeado algo, le estaban robando a él, ¿no? Claro. O sea, me está robando a mí. Pero parece que no tanto. O sea, y en la emergencia lo estamos viendo. Claro. Creo, ¿no? Ahora, nos queda un minuto antes de terminar y de verdad hemos hecho una catarsis impresionante durante el programa, ¿no? Pero, ¿qué podríamos... Semana Santa, pues. Semana Santa, ¿qué podríamos rescatar? O sea, si ya todo Sí. se fue al demonio... Parece más que un jueves de cenizas. Sí. El miércoles fue de cenizas. ¿Qué podemos rescatar? ¿Puede haber una oportunidad en medio de esto? ¿Qué dicen ustedes? Pero sin ninguna duda que hay oportunidades. Aquí no hemos hecho solamente catarsis, sino también hemos propuesto qué debe hacerse. Hemos hablado de que hay que crear una cultura de valores, que alguien tiene que ocuparse de eso en el Estado, ¿no es cierto? Hemos hablado que sobre los roles de la izquierda y por dónde debería de pasar sus temas. Yo realmente, hay esperanzas en el país siempre. Y esas esperanzas pues parten también con todo un proceso de experiencia. Y hoy día el ciudadano, miremos al ciudadano hoy día. El ciudadano mira, pucha, todos mis expresidentes han robado, ¿no? Uy, todos los gobiernos regionales están robando. Uy, todos los alcaldes están robando. Pero todavía no ha hecho la conexión entre que quien los elige es él, uno, y que tiene que preocuparse de que haya alguien que le garantice que no va a robar. Y en segundo lugar, a mi manera de ver, que es importantísimo, es que haya más diálogo entre el elegido y el elector. Porque ¿qué es lo que está pasando? El elector abdica, elige y abdica. No hay mecanismo de control. La ley de descentralización decía que los alcaldes y los gobiernos regionales tienen que dar una vez al año cuenta pública sobre en qué gastan los impuestos. No la dan. Pero diálogo acá sí ha habido. Sí. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias a Mávila también por acompañarnos hoy día. Y nos vemos el lunes aquí en Portada. Gracias.